Hola amigos, muy buenos días. Mi nombre es Giancarlo Pellirano. Apoyo en la unidad de planeamiento y planificación de FUNCODES y ahora estamos viendo el tema de gestión de calidad ISO 9001. Esta es una breve presentación, espero que les pueda ayudar y a su vez también voy a indicar mi teléfono y mi correo electrónico para que podamos debatir o podamos hacer un cruce de ideas y recomendaciones. ¿Correcto? En ese caso, el día de hoy la agenda es la que está acá, lo que podemos ver. Espero que puedan revisar esa información. Primero, una información básica de conceptos de lo que es el ISO 9001, lo que es también política de calidad del FUNCODES, una sección documental que es parte importante en esa norma de gestión, los principios, el alcance de certificación, los beneficios, la estructura que venimos manejando, la organización, recursos y mejora continua. Dicho esto, bueno, pues ISO 9001 es una norma, es un documento como tal, de base en Suiza, es la International Standard Organization, correcto, que es la organización que brinda una serie de estándares para elaborar, realizar actividades tanto en industria como en servicios y otros aspectos más, correcto. Es una certificación, la aclaración es un documento que se obtiene a través después de cumplir pues, una serie de requisitos que la norma estipula. La norma tiene 8 capítulos, de los cuales 4 son auditables, y al pasar una auditoría externa de certificación es que se expide un certificado, ¿no? Ese certificado pues tiene una duración de 3 años, los cuales de manera anual se hacen auditorías de seguimiento y entre año y año se debe evidenciar una mejora y un uso adecuado, óptimo de esta herramienta de gestión. Correcto. Son buenas prácticas para gestionar la calidad de los productos o servicios. El objetivo es que en el proceso en el cual nosotros elaboramos o ejecutamos o realizamos una actividad para generar un producto o un servicio final, pues las condiciones y las actividades de estos procesos estén controlados, ¿no? Para generar o al final de cuentas retribuir o generar una satisfacción al cliente perceptible. Muy bien. Es importante que reconozcamos que ya eso parte de un compromiso, ¿no? Un compromiso estipulado en primer lugar por la alta dirección, o en todo caso la dirección ejecutiva de FUNCODES, ¿no? El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene diferentes programas, los cuales también ya algunos de estos tienen ya certificación, por ejemplo el de CUNAMAS, el CALIWARMA, tienen ya certificaciones también igual de calidad de ISO 9001. En este caso, este compromiso parte del de exponer, el de suscribir una política de calidad. En este caso no sé si la podamos revisar acá, está también ya en la página web y también está en un sistemita llamado Alfresco, ¿no? Que es un software que está a disposición de todos ustedes, correcto. Entonces la política dice: el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FUNCODES es un programa nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, orientado a la generación de mayores oportunidades económicas sostenibles de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema, para lo cual asume los siguientes compromisos: transferir la capacidad de toma de decisiones y recursos financieros de los usuarios organizados en núcleos ejecutores, articulados territorialmente en alianza con los actores comprometidos con el desarrollo local, fortalecer las capacidades de los usuarios de Hakuguña y Nova Hayatay con la participación directa y el cofinanciamiento de proyectos productivos para la implementación de los componentes de fortalecimiento del sistema de producción familiar rural, mejora de la vivienda saludable, promoción de los negocios rurales inclusivos y fomento de capacidades financieras. Incluir a los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema mediante mecanismos de priorización y selección eficaces. Atender las necesidades de los usuarios conforme al ámbito de intervención y disponibilidad de recursos, mejorando continuamente la eficacia de nuestro sistema de gestión de calidad conforme a la norma internacional ISO 9001. Esa política de calidad, si bien son compromisos, tienen que aterrizar en una realidad, tienen que hacer, llevar esa intención a lo
tangible. Una forma de hacer eso, que también la norma lo estipula, es el de establecer objetivos de calidad, que es una forma de traducir el cumplimiento de estos compromisos expuestos previamente en la política de calidad. Dicho eso, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES, ha determinado objetivos estratégicos en el marco del Plan Estratégico Institucional, el PEI del 2013 al 2016, y el Plan Operativo Institucional, el POI del 2015, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, alineados con su política de calidad, tal como se cita a continuación. Un objetivo estratégico es contribuir a la generación de mayores oportunidades económicas para los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema. El otro es mejorar la gestión de los servicios del programa con eficiencia, efectividad y calidad en el beneficio de los usuarios. El despliegue y medición de esos objetivos se establecen en las funciones y los procesos pertinentes de FONCODES, conforme al plan de despliegue de objetivos de calidad. Entendamos entonces de que ya no solamente tenemos que trabajar, hacer nuestro trabajo del día a día en función de cumplir una meta o un objetivo que estipula nuestra operación en sí, sino también ahora, estando en el estándar de ISO 9001, tenemos que cumplir esos objetivos de calidad, que son auditables y también, como comentamos, medibles a través de indicadores, que eso ya lo veremos un poquito más adelante. Correcto. Muy bien. Hablamos hace un momento sobre el sistema de la gestión documentaria. Es importante comentar que la norma ISO certificada ahora está bajo el esquema en la versión 2008. La norma en el tiempo va cambiando de versiones, siempre y cuando los comités técnicos de la ISO estipula estas variaciones. Actualmente la norma está en la versión 2015. Vale decir, o mejor dicho, es válido aclarar que FONCODES y sus demás programas ha certificado bajo el esquema ISO 9001 versión 2008, ¿correcto? La norma, esta certificación todavía tiene validez hasta el próximo año 2017, en el cual tenemos que migrar a los nuevos estándares de 2015. Pero como estamos en 2008, en la versión 2008, ahí existe una gran parte documentaria que debemos sostener, ¿correcto? En el caso de la gestión de registros, el control de documentos, la elaboración de documentos, la elaboración de procedimientos, de guías, manuales, ¿sí? El resguardo de esos documentos y la distribución de esos documentos. Esa gestión documentaria se maneja a través del sistema llamado Alfresco, que fue como lo comentamos inicialmente. ¿Sí? Voy a hacer la averiguación del caso para saber si todos ya cuentan con acceso a esta plataforma, que es usuario, nombre, y cada uno tiene un rol, ¿no? Tenemos un rol ahí de usuario, de colaborador, y ahí está toda la información. En las láminas que estamos revisando en este momento, podemos ver como que la guía, las pautas para llegar a la información que habla sobre documentos normativos y formatos del SGC. SGC es Sistema de Gestión de Calidad, ¿correcto? Y ahí se encuentra todo. Ahí, por ejemplo, podemos ubicar el documento importante llamado el Manual de Gestión de Calidad, que es como el resumen del sistema de gestión de calidad en contraste con la norma ISO 9001. Si bien la norma ISO nos pide una serie de requisitos, en el Manual de Gestión de Calidad estipulamos cómo cumplimos esos requisitos. Por eso es muy importante que por favor lo puedan revisar, ¿correcto? Muy bien. Los principios de la calidad que hemos establecido en el FONCODES es el compromiso de los colaboradores y cumplir con los requisitos del usuario. El usuario pues es el miembro del grupo de interés, ¿no? de estos los miembros de las comunidades que se agrupan, ¿no? Y que ponen en marcha un negocio. Tenemos que tener un claro compromiso para cumplir sus requisitos. Eso es un componente de calidad. Otro es gestionar los procesos del FONCODES de forma que incrementemos sistemáticamente la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios o grupos de interés. ¿Sí? Entendamos que ya somos una cadena, no somos una unidad, un departamento. No somos una cadena, somos un proceso, parte de una cadena de valor, ¿no? Que culmina en la satisfacción de los usuarios, como bien se lee acá. Fomentar en el FONCODES una cultura de la calidad en la atención de los usuarios
y mejora continua de las personas y los procesos. Las personas son las que dan vida a los procesos. Somos nosotros, son ustedes los que hacen que esto tenga corazón. En tal sentido, se apela mucho al compromiso y al apego que tengamos todos para con los estándares, para con los requisitos del usuario y para con las disposiciones que tenga el FONCODES en la entrega de sus servicios. Muy bien. El alcance del sistema de gestión de calidad es lo que está certificado, ¿correcto? En ese sentido, el alcance es gestión de proyectos sociales, 2 puntos, implementación, capacitación especializada, supervisión para la entrega de activos y asistencia técnica para la puesta en marcha de emprendimientos rurales. Todos los procesos que estén involucrados en este alcance son los que vienen a ser materia de auditoría, ¿correcto? Son los que están controlados, son los que en el trabajo del día a día se vienen mejorando y perfeccionando. Muy bien. Los beneficios de ISO 9001 es mejorar los resultados del programa, ¿no? En este programa de emprendimientos rurales lo que queremos es, como bien decía, el objetivo de calidad número 1 es incrementar las oportunidades económicas en las comunidades de pobreza y extrema pobreza. Entonces, al nosotros aplicar un estándar, el trabajo del día a día en el FONCODES es a través de muchas reuniones de trabajo, es el de mejorar el estándar, ¿no? El de mejorar la entrega de ese servicio. Por ende, estamos buscando que los resultados de este programa sean mucho más positivos. Otro es incrementar el grado de satisfacción de los usuarios. En una primera experiencia hemos tenido un alto porcentaje de satisfacción, no obstante con unas observaciones al tener respuesta de los usuarios de este programa. El trabajo que nos queda ahora a nosotros es el de mejorar obviamente, la perfección es el cielo, la excelencia es el límite, es el cielo, perdón, pero hay que trabajar para ello, poco a poco. Siempre van a haber algunas dificultades, pero el objetivo que tenemos nosotros es el de incrementar de manera gradual esa satisfacción de nuestros usuarios. El estándar ISO 9001 nos ayuda a poder identificar estas herramientas y mejorar. Muy bien, ¿no? En este caso también existe el tema de la productividad, sobre todo. Hablamos de productividad, hablamos de mejorar, de hacer fluidos los procesos, el de eliminar los cuellos de botella, los despilfarros de tiempo y la duplicidad también de labores. En ese sentido, el estándar ISO nos ayuda a identificar estos flujos de valor y poderlos optimizar. Muy bien. Como decía hace un momento, incrementa la productividad en las labores de los trabajadores. Y 5, el FONCODES establece mecanismos sistemáticos de retroalimentación de usuarios, consulta, quejas, reclamos y recomendación, ¿no? Es agilizar la atención a los usuarios. Ya se tiene corriendo el sistema ahorita MIDIS, hay un documento también que se llama de identificación de productos no conformes para identificación de quejas, y el objetivo es el de dinamizar la interacción o el trabajo, la comunicación e interacción personal, presencial, online o de otras maneras con los usuarios. Muy bien. La estructura organizacional del FONCODES va de esa manera. Si bien es cierto, son más las unidades que participan en el FONCODES, ¿no? Esta UPP, que es la unidad de planificación y presupuesto, la que lidera o maneja a fondo el sistema de gestión de calidad, los que capitanean el timonel, son el timonel de ese sistema de gestión, ¿sí? Tenemos a la unidad de generación de oportunidades económicas UBOE en un papel fuerte de operatividad, de supervisión, ¿correcto? ¿Sí? Y también obviamente tenemos la participación fuerte de ustedes en las unidades territoriales, ¿no? Que son los que nos ayudan a movilizar las herramientas y las actividades, a moverlas con eficiencia y eficacia para que el sistema de gestión pueda caminar y se pueda madurar y desarrollar en el tiempo. ¿Correcto? Muy bien. Y a la vez, otras unidades, administración, logística, sistemas,
que nos ayudan a poder realizar esta gestión. Mantener vivo el sistema y en desarrollo y en madurez el sistema de gestión de calidad. La organización del sistema de gestión de calidad. Tenemos siempre la participación de la dirección ejecutiva, hay un comité de calidad, está el red es el representante de la dirección, es un término, un cargo que la norma en el estándar 9001 versión 2008 establece que se debe contar como un red. En este caso, para efectos de esto, cumplir ese requisito, el red es el ingeniero Martín Villalón Cirlupú, que trabaja as el coordinador de racionalización, y también el red designado para manejar este proyecto en conjunto con ustedes, ¿no? Y también existe un subcomité de calidad, que es el que ustedes han establecido o deben establecer en sus unidades territoriales, contemplando tener un gestor de calidad que viniera a ser como que representante de ese subcomité, y es este gestor el que va a poder en conjunto, apoyado por mi persona y por el ingeniero Martín Villalón, correcto, dándole las herramientas del caso para que el sistema de gestión pueda vivir y pueda expandir y hacerse más sólido en las unidades territoriales. Correcto. De ahí siguen los NEC, ¿no? Los NEC, que son los núcleos ejecutores centrales, que los cuales también tenemos que llevar las actividades y los estándares del sistema de gestión de calidad. Muy bien. Como os hablaba, los gestores de calidad, tanto de red como los que sean ya hayan sido designados en su subcomité de calidad o vayan a designarse en su comité de calidad. Ya varias unidades territoriales ya tienen sus subcomités de calidad dispuestos, y ustedes lo pueden revisar también en el alfresco. Muy bien. La pregunta es, ¿esto se puede escuchar? ¿Se puede sonar? ¿Puede leerse muy poético? Yo uso ese término, ¿sí? Pero hay un trabajo fuerte que debemos realizar. Lo primero es, para tener vida en este sistema de gestión, número uno es llevarlo o afianzarlo a nivel nacional. Y nadie más que las UT y sus colaboradores como ustedes nos ayuden en eso. Lo primero, como dice acá en el punto 1, formando los subcomités de calidad en cada UT. Eso es esencial, porque lo que sale es de que de sede central nos vamos a comunicar directamente con el subcomité de calidad en la UT para hacer un canal fuerte de comunicación, hacer un canal fuerte que todo el mundo reconozca, y apoyado siempre en el gestor de calidad. Como dije hace un momento, este es el gestor de calidad, el representante del comité, ¿no? Número 2, desarrollando competencias en el uso de herramientas de calidad, por ejemplo, tratamiento de productos no conformes. Ese trabajo es gradual. Entendamos de que esa es una primera, se podría decir, charla online, de muchas que van a ver. A su vez de que también existe el mecanismo de correo electrónico, de las llamadas telefónicas, y podemos conversar y hacer esta comunicación ágil en ambas vías, ¿correcto? Hay una serie de aspectos que debemos empezar a implementar. Por ejemplo, existe lo que se llama la SAM, solicitud de acción de mejora, o el PNC también. El PNC es el producto no conforme, y se trata nada más de identificar desviaciones, incumplimientos estándar que disponga el FONCODES, o que disponga el sistema de gestión de calidad, o que se disponga en la aplicación o en la puesta en marcha de emprendimientos rurales. Estas desviaciones tienen que ser analizadas del por qué sucedieron, correcto, y aplicarle una SAM, aplicarle una solicitud de acción de mejora. Esa SAM es, como lo mencioné hace un momento, una solicitud de acción de mejora. Puede ser una no conformidad o puede ser una oportunidad de mejora. El asunto es dejar registro de ello, porque la norma y el estándar de FONCODES los pide así, ¿correcto? Entonces, para ello existe todo un mecanismo, desde la redacción de la no conformidad, el análisis de causa de por qué pasó, y el establecer una acción correctiva a la causa que se ha detectado. Entonces, hablábamos de desarrollar competencias en el uso de herramientas de calidad, por ejemplo, tratamiento de productos no conformes, ¿no? Y tratamiento de no conformidades.
A partir de ese punto empezaremos a vivir más con ese tema, ¿no? El incumplimiento de un requisito para hacerlo total es una no conformidad. La no conformidad nacen en las actividades del día a día. Bueno, las no conformidades, como comentaba hace un momento, nacen pues en las desviaciones que se presenten al incumplir un requisito, un estándar, una disposición, ¿no? Y lo ideal es que esto en el tiempo no sea recurrente. La diferencia entre una corrección y una acción correctiva es que la corrección es inmediata. Y la acción correctiva nace a raíz de un análisis de causas. Tenemos un problema, tenemos que sentarnos a investigar el por qué pasó, y al llegar a una causa raíz es que establecemos la acción correctiva que atacará esa causa, ¿correcto? Entonces ese es el objetivo que estamos tratando pues de implementar. La mejora continua nos ayuda a identificar esos problemas, a utilizar más esta herramienta y a evitar que estas no conformidades sean recurrentes, ¿no? Evitar la recurrencia. Y la experiencia misma nos va a enseñar ya con la práctica de esta herramienta que es la SAM, se puede ya identificar problemas más que suscitan de manera más continua, y ya de por sí con estas acciones correctivas lo vamos a ir eliminando, ¿no? Estas SAM están también, lo que lo comenté, en el sistema al fresco. Las pueden revisar y también yo se las puedo brindar para que la puedan, a sus correos, para que lo puedan revisar, y estoy presto pues para ayudar a atenderlos en sus dudas y consultas. Bueno, esta es una primera partecita que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido un poco clara, espero que la información haya llegado bien. Cualquier cosa, como les dije, mi nombre es Giancarlo Peirano Mejía. Mi correo es gianpeirano, G-I-A-N, mi apellido es Peirano, P-E-I latina, R-A-N-O, @yahoo.com. Y mi celular es el 9898-36538. Yo apoyo a la unidad de planeamiento y presupuesto, como lo comenté en un inicio, y trabajo directamente con el ingeniero Martín Vidalón y el equipo de trabajo, y estamos prestos para poderlos ayudar en esto, ¿no? El objetivo es que el sistema de gestión, con el tiempo, con la participación activa de ustedes y con su compromiso, se haga sólido, y que en definitiva pues los emprendimientos que trabajamos, el objetivo del FONCO, los objetivos de calidad, el trabajo de todos ustedes en el día a día, pues permita que los usuarios de nuestro servicio estén satisfechos, ¿no? Siempre se lo he comentado a todo el equipo de trabajo, en que tenemos una misión muy loable. También eso lo comentó el mismo equipo de auditores cuando nos hicieron la auditoría en el mes de diciembre del año 2015, hace poco. Y debemos ser conscientes de ello, ¿no? Sabemos a dónde estamos encaminados. Muy bien, bueno, a todos muchísimas gracias nuevamente por su participación, y estamos en comunicación. Gracias, muy buenas noches y saludos a todos.